Y con esto, pues vamos a pasar a Moto2, si te parece, Ricard, y voy a leerles a nuestra audiencia las clasificaciones de la carrera y de la clasificación del campeonato, por supuesto. El ganador, como pudimos ver, fue Tony Arbolino, seguido de Alonso López, que le estuvo peleando la victoria hasta las últimas vueltas. Tercero fue Jake Dixon, que también tuvo problemas en el visor. Aaron Canet fue cuarto, Sergio García un brillante quinto. Sexto fue otro rookie, pero que viene de MotoGP, Darren Binder. Séptimo, Philippe Salac. Octavo, Somkiat Chantra. Noveno, Albert Arenas. Décimo, Sam Lowes. Décimo primero, Manuel González. Y décimo segundo, Pedro Acosta. Fermín Aldeguer fue decimoquinto, por delante de Jordi Torres y Jeremy Alcoba. Nos vamos hasta la 21ª posición con Borja Gómez y en la 24ª Marcos Ramírez. Entonces los resultados no fueron del todo malos, pero nos dejan el siguiente, pues la siguiente clasificación, en donde tampoco tenemos un español en lo más alto, porque Tony Arbolino se ha encumbrado a esa posición con 41 puntos, seguido de Aaron Canet con 33 y Pedro Acosta, que se nos queda con 29 puntos. Jake Dixon escala a la cuarta posición con 26. Alonso López tiene los 20 puntos de esta segunda posición. Séptima posición, Manu González con 16. Y Sergio García, estoy hablando de los españoles, está en la 11ª posición con 12 puntos. Ricard, ahora vamos a pasar a hablar contigo de nuevo. No sé, y ahora sí creo que ya podemos hablar de las situaciones de Pedro Acosta y el agua, porque recuerdo en Le Mans de hace 2 años que en Moto3 se cayó y parece que el agua no termina de sentarle bien, ¿no? Bueno, puede que sea en ese sentido un talón de Aquiles que todavía hay que pulir, pero es cierto que Pedro no empezó este Gran Premio, que todos sabemos que tuvo condiciones de pista no perfectas casi en ningún momento, sobre todo en Moto2. La pista estaba siempre medio mojada, medio seca, o en algún momento seca, pero siempre variable, hubo siempre algo de agua. Y en este caso, pues nunca acabamos de ver al Pedro Acosta dominador que vimos en el primer Gran Premio del Algarve. ¿Quiere decir eso que está dudando o que no es fuerte? Yo diría, no, lo hemos dicho 1000 veces. Pedro Acosta es el teórico favorito o el teórico líder de este campeonato. Sigo pensando que sí. Pero Acosta va a tener o debe de tener, según lo que consideramos y hemos visto, entre 4 o 5 grandes rivales que le van a complicar la vida. Segurísimo. Ahora ya lo podemos reafirmar. Es decir, llevamos hablando de que Canet, de que Alonso López, de que Dixon era otro también, de que Ogura, que está fuera, pero Ogura volverá y estará físicamente bien algún día. O sea, de Arbolino, no nos olvidemos de Arbolino. Y podríamos añadir que evidentemente ahí ya llegaremos al de Gers y a más pilotos como su compañero. O sea, que son varios los que le tienen que complicar la vida. Y en esta carrera ya ha pasado, ya le han complicado la vida. Lo ha salvado, entrecomillado, porque hacer un 12 no es, pero bueno, siendo las condiciones que eran, pues ha sumado puntos, pocos, pero los ha sumado, pero podemos decir que naufragar tampoco se hace falta que hablemos de naufragar. Lo que sí ha sido es una carrera de las 21 que desde luego no le ha sacado mucho provecho, pero unas condiciones como esta, donde el entreno máximo de estas condiciones de agua que hicieron fueron las 2 vueltas que les dejaron hacer previas a la carrera, pues lo que decíamos antes, vete a saber si acertaron en la puesta a punto que le montaron. Claro. Y tenía 0 grip trasero o delantero. No, estoy en lo mismo. No he podido oír declaraciones de pilotos y por lo tanto en esto voy a ciegas, no tengo la información. Pero mi resumen en ese sentido es
dentro de un campeonato de 21 carreras, creo que te lo dije el otro día a ti, es imposible que pensemos que Acosta, por ejemplo, no va a fallar en una o dos o tres fuera del top 10. Ya tenemos una. Sí, es que, a ver, históricamente siempre hemos sabido que hay 2 o 3 ceros en las carreras de estos pilotos. Quizá la de Acosta no ha sido un cero, pero bueno, también hay que decir que ha sido una carrera que ha salvado, porque llegó a rodar en 17ª posición. O sea, que realmente al final consiguió encontrar el toque de gas y recuperar unas cuantas posiciones. Sí, pero Lucio, hay una pregunta que tenemos que hacernos. Es decir, una la ha salvado, sí, pero si vuelve a llover, que hay años que no llueve y hay años que llueve mucho, ¿va a volver a estar así? ¿O es una cosa puntual de esta carrera porque como no han tenido tiempo de entrenar en agua, en condiciones de agua, pues mira, no lo han acertado y tal? Porque claro, si no es así y tienes un año de muchas carreras de lluvia, carreras de lluvia pueden ser 4 o 5, tampoco van a ser todas. No, pero es suficiente para desequilibrar el campeonato. Te voy a decir, Foggia, acuérdate, su fuerte precisamente no era el agua, en el año que estuvo luchando con Acosta, etcétera. Y en ese sentido, pues claro, cuando tienes ahí un pequeño hándicap tienes que pulirlo porque no lo sé si va a ser así, pero de momento lo que sí sé, y con eso seguimos, es que tiene grandes rivales, entre ellos compatriotas que empiezan a demostrar que sí que están o van a estar. Y en este caso, por ejemplo, Alonso López. Pero bueno, un poco, y perdóname porque te voy a poner a ti por el medio, no hay descanso para los malditos, siempre estáis entrenando, siempre estáis trabajando, y yo me imagino que como pues Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa anteriormente, entrenará en mojado para corregir eso. Y yo entiendo que será pues a lo largo de este año, porque el año que viene quiere estar en MotoGP y ahí sí que ya no hay excusas que valgan de aprendizajes ni mucho menos. Y bueno, precisamente pues los rivales están ahí, ¿no? Que son los que nombrabas. Gran carrera, yo creo, de Alonso López y también gran carrera de Aron Canet. Totalmente. Ponerlo en valor que evidentemente Alonso hizo esa pole importante para reafirmar que tiene la velocidad y no la ha perdido, porque ya sabemos todos que estuvo flojito en la primera carrera de Algarve, pero tenía una excusa. Aquí ha vuelto a estar activo. Y Canet, muy bien Canet, porque se comió esas 2 long laps que hizo extraordinariamente, que perdió ahí un tiempo que vete a saber tú lo que hubiera podido hacer si no hubiera sido por las long laps. Por lo tanto, esa 4ª posición es todo un triunfo, creo, de Aarón y permite tener a un Aarón que ha empezado, como él mismo decía, eso sí que me acuerdo, lo explicaba, lo de los fantasmas, que va sacándose demonios y fantasmas de la cabeza, empezando a encontrarse bien. Ahí está segundo del campeonato, detrás de Arbolino, que es otro tío que está funcionando. Y bueno, cuando te van saliendo las cosas, te vienes a más, te creces. Y Aarón, como cualquier otro piloto o ser humano, cuando las cosas te salen, te lo empiezas a creer, cada vez estás más seguro de ti mismo y cada vez te ves más capaz de hacer lo que tiene que hacer. Cuando hay fallos, esos fallos pueden conllevar dudas y que entres en una dinámica negativa. Yo no creo que sea el caso de Acosta, ni mucho menos, pero en general puede pasar. Así que ahora Aarón, que parece que esté, pues eso, mejorando su performance y su autoestima, y ahí ha tenido un pequeño bache, en este caso Acosta, que son 2 de los principales rivales, pero ya asomando a Alonso López y diciendo, que estoy aquí, que lo de Portimao fue una cosa puntual. Yo te voy a robar ahora un argumento que sueles utilizar tú, y es que yo creo que Aron Canet está, en lugar de construyendo velocidad, que esa ya sabe que la tiene, lo que está haciendo es construir confianza. Y realmente me parece que estratégicamente hizo muy bien las long laps, aparte de ejecutarlas correctamente, pero que lo hizo en el momento adecuado, habiendo sacado un cierto espacio
con gente detrás que luego le sirvió de remolque, porque si nos fijamos en los tiempos, terminó a 7 segundos y poco del ganador, y lo que estaba estimado en seco de pérdida en esa long lap era de 2,5 segundos. En mojado seguramente es algo más. Entonces, yo creo que esos 6 segundos, 7 segundos, pues le hubiesen, si se los quitamos, esas 2 long laps, hubiese estado seguramente peleando por el podio, casi por la victoria. No, por el podium con Dixon no estoy seguro. Ya hablo de si estaría con Arbolino y esa pequeña diferencia con Alonso, pues no lo sabemos. Y como no lo vamos a saber nunca, pues no. ¿qué le vamos por a eso hacer? digo que yo creo que hubiera luchado por el podio. Es que las dos long laps evidentemente le lastraron la opción de luchar por la cabeza de carrera. Eso está clarísimo. Y para mí, a pesar de que hizo una gran remontada en el Algarve, en Portimao, y ha ganado esta carrera, sigo diciendo que Arbolino para mí es esa partitura indescifrable que nadie sabe interpretar, que nadie sabe cómo tocar, ¿no? Y veremos que Arbolino, yo creo que Arbolino tendremos que ir viéndolo carrera a carrera, porque es capaz de lo mejor y de lo peor. Pero bueno. Sí, bueno, fíjate que ahora mismo en la clasificación general del campeonato tienes a Arbolino, tienes Canet y Acosta, los 3 primeros, pero Dixon está allí, no está en mucha distancia. Tienes a Philippe Salac, que se está demostrando también una, no diré sorpresa, porque yo creo que Salac, los que le conocemos, sabemos qué velocidad tiene, y es uno más de esos pilotos como Baltus y más ejemplos que ahora me vienen, que por necesidad biológica, por su altura y su tamaño, han tenido que sufrir en Moto3 y salir de Moto3 y llegar, casi diría prematuramente, a Moto2, pero cuidado que estos tíos tienen velocidad, ¿eh? Y conforme vayan madurando como chavales y cogiendo experiencia, tienen capacidad. Y luego, pues, otro que quiero comentar rápidamente, que es Manu González, que aunque tampoco hizo el mejor de los resultados, pues a nivel de regularidad, Manu está 7º del campeonato y está siempre ahí, evidentemente. Pero estamos en lo mismo, ¿eh? Es como Albert Arenas, que siempre consigue ser más o menos regular. Hay 4 o 5 que van a luchar por el campeonato, pero hay 8 o 10 que puntualmente pueden destacar y estar por podiums, ¿eh? Tanto en MotoGP como en Moto2 como en Moto3. Esto está muy abierto, muchísimo. Sí, pero tal como ya has dicho tú alguna vez, tanto en DAZN como aquí, Moto2 este año va a ser, yo creo que de desfibrilador y más con actuaciones como las que vimos de Sergio García, ¿no? No solo están ese Albert Arenas, ese Manu González, que además tuvo la mala pata bueno, pues por neumáticos y es de más a menos y bueno, iba rodando en cuarta, quinta posición y terminó fuera del top 10. Pero también hay que destacar esa llegada de Sergio García, que teniendo que hacer una vuelta, una long lap, y siendo rookie y en mojado, primera carrera en mojado, ojo, ¿dónde llegó? Que llegó a ser una injusta long lap, porque yo con el rabillo del ojo en imagen conseguí ver cómo en el final de la recta, creo que era en la Q1, sí, se colaba un poco de frenada y de refilón tocaba la moto por la parte trasera de Marco Ramírez y se caía Sergio él solo. Marcos se llevaba un impacto, pero nada más, y le meten una long lap que yo sinceramente no acabo de comprender, como tantas otras cosas que no acabo de entender del panel de comisarios, más que nada porque estamos juzgando errores que cuando vas al límite compitiendo, esos errores son lo lógico y lo normal. Entonces, penalizar errores que comporten, pues eso, que estás haciendo una acción y cometes un error que se entiende no premeditado, pero que comporta que tires a un piloto o a dos, penalización, lo entiendo, lo acepto. Pero cualquier pequeño error que encima
no te comporta más que tú te has autopenalizado porque te has caído tú solo y no has tirado a nadie ni nada, y penalización en eso, pues yo ya no entiendo nada. O sea, la verdad es que no entiendo esa penalización, porque luego veo acciones iguales o peores que yo vi y que se quedan en nada. Y encima, además, es que yo apuesto por no penalizar de esta manera. Para mí tiene que ser acciones que se les ve un punto incluso de precipitación, de descontrol, de ir acelerado o de ir incluso con mala leche a por uno. Y he visto acciones este fin de semana que no voy a nombrar de ese tipo, que ves que va a por el otro, a apartarlo a tal, y no ha habido penalización. No voy a dar datos por no liarla más, porque tampoco quiero crear aquí un debate de este tema, pero mi único debate es que me preocupa el nivel de susceptibilidad que hay por parte del panel de comisarios en penalizarlo todo. Pero es que esto no es Scalestri. No podemos tampoco entrar en este. Y para mí la penalización de Sergio García tenía ningún sentido, y más siendo en una Q1 que no era en carrera y no llevándose a nadie por delante. Pues no se pueden cometer errores. Pero bueno, dicho esto, lo salvó, y de qué manera, con ese quinto fantástico, derivado también, entiendo, de la experiencia de su equipo, que tienen 1000 datos con esa moto, y aunque no rodó en esas condiciones en todo el fin de semana, pues acertaron bien los reglajes y ganó, o entró por delante del otro, entre comillas, rookie, que es Binder, que yo también creo que Binder poco a poco va a ir llegando también y se va a ir instalando habitualmente en ese top 5, top 7. Sí. Bien, para terminar Moto2 me voy a permitir tomar un poquito este discurso que ha empezado Ricard Jouvet. Ni Ricard ni yo, y ahora estoy hablando por Ricard porque lo hemos comentado, no creemos que el motociclismo sea un deporte de contacto, pero lo que está claro es que los riesgos, como él decía, existen, y lo que no se puede tratar es de sancionar cada pequeño toque que haya, cada caída que haya, que te puedes caer y por mala suerte, como os he dicho toda la vida, llevarte puesto a alguien, y que eso no se merezca en realidad ninguna sanción. Desde luego que no es un deporte de contacto, pero tampoco tenemos que intentar convertirlo en bailes de salón. Y bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a Moto3. Me vas a permitir, Ricard, leer cómo quedó la carrera, que bueno, pues se la anotó Tatsuki Suzuki, seguido de Diogo Moreira y Andrea Miño cerrando el podio, que estaba haciendo una sustitución de Felón. Cuarta posición para Daniel Holgado, quinto Scott Ogden, sexto Stefano Nepa, Kaito Toba en séptima posición, Xavi Artigas octavo, Ryusei Yamanaka en novena posición y David Salvador cerrando ese top 10. Los nuestros podemos encontrar en la decimocuarta posición, bueno, he dicho a David Alonso porque digamos que se crió aquí. David Muñoz lo tenemos en la decimosexta posición. David Almansa, que nos impresionó a todos, entró decimoséptimo. Iván Ortolá, bueno, pues 19º después de haberse caído, y Ana Carrasco 21ª, con José Antonio Rueda en la 23ª posición. Mientras que el campeonato queda de la siguiente manera. Ahora mismo está liderando Daniel Holgado con 38 puntos, seguido de Diego Moreira con 36 y Tatsuki Suzuki, que marca 27 puntos. David Muñoz es cuarto con 20, Stefano Nepa quinto con 19 y Andrea Miño, con una sola carrera, está sexto al llevarse los 16 puntos de la tercera posición. Xavi Artigas tiene también 16 puntos, es séptimo, y Kaito Toba octavo, con José Antonio Rueda 13 puntos en novena posición, y cierra el top 10 Jaume Masia. Bueno, vamos a hablar ahora, Ricard, de esta carrera de Moto3. Yo creo que bueno, pues es obligado a hacer una reflexión sobre la llegada, sobre la irrupción de David Almansa.
Ujú. Evidentemente es obligado porque nos entretuvo mucho en la carrera. Fue realmente una muy grata sorpresa y evidentemente tiene que ver, como siempre, como el caso de Miño, etcétera, tiene que ver con el hambre, con la ambición, con las ganas, con la frescura de cuando un piloto llega a un sitio y sabe que no tiene nada que perder y todo a ganar. Eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Lo de David Almansa, os voy a hacer una rápida memoria, no es por quitarle mérito, al contrario, hizo un carrerón y no mereció acabar como acabó porque encima no fue error suyo la caída. Encima ahí, entre comillas, le ayudaron. Y si recuerdo, además, no hubo penalización ahí, que tampoco la estoy pidiendo, cuidado. En una carrera de estas condiciones, que hayan toques y que hayan pilotos que se van un poco largo, otros que me parece lo más normal. ¿A dónde voy? Almansa hizo un carrerón, pero quiero recordar, lo digo porque a veces también tendemos tendencia a sobrevalorar mucho las cosas, pero en Moto 3 estos chavales vienen con una preparación con la misma moto, prácticamente la misma moto, y muchos circuitos que ya conocen. Entonces, tienen una preparación brutal y llegan aquí en unas condiciones como estas, que están todos a ciegas porque no habían rodado en estas condiciones, le metió el resto, como vulgarmente se llama, hizo un carrerón. Pero yo recuerdo que en el 2016 un tal Maciá, mira si ha llovido, llegó de sustituto de Brad Binder, que estaba en Moto 3 con una KTM ese año, y Marco Ramírez de compañero, sustituyendo a Binder, y luchó por el podium en Austria en su primera carrera. Te puedo recordar que Kano Onchu ganó su primer gran premio en agua, esto sí, en Valencia a la primera. Te puedo recordar que Xavi Artigas hizo podium en su primera carrera del Mundial como wildcard en Valencia. Y te puedo sumar a ello muchas actuaciones como la no tan lejos. David Muñoz, que después de estar 7 u 8 carreras, creo, el año pasado en casa, porque no tenía la edad, llegó y hizo podio. ¿A dónde voy? Tenemos que tener en perspectiva que la Moto 3 es una moto a la cual se llega al límite de una manera bastante fácil y más para chavales que ya conocen la Moto 3. Esto sería una brutalidad si coges a un tío así joven y lo metes en una Moto 2, una Moto... No, en una Moto GP, porque en Moto 2 también corren en el Finstep, y lo subes directamente al Mundial de sustituto y te hace un top 5. Eso sería una brutalidad, ¿vale? Pero en Moto 2 y en Moto 3, en estas condiciones, un tío con talento como David, un tío con experiencia con la misma moto, porque en su equipo del FINA World del Mundial Junior corre con esta KTM, llega y te hace algo que está derivado directamente de la frescura, las ganas, la ambición y el no tener nada que perder. Le salió mal al final, pero hizo un carrerón. Tiene la fortuna que va a tener en breve un wildcard en Jerez y por lo tanto va a poder tener otra gran oportunidad. Pero no le quiero quitar mérito, pero quiero hacer otra reflexión en voz alta. Y es que muchas veces, para que entendáis que la Moto 3 tampoco es tan complicada, ¿dónde estaba Andrea Miño en la pretemporada y en la primera carrera? En su casa. Kilómetros de pretemporada, cero pelotero. Llega con la rabia de saberse fuera del Mundial, incluso de las motos, le dan la opción de sustituir a Felón, se sube y te hace el resultado que te hace. Entonces, claro, es para decirle al resto de 20 y pico chavales, oye, entonces, ¿para qué vamos a entrenar tantos kilómetros si luego dices que no he entrenado lo suficiente? ¿Me entiendes? Esa es una reflexión Sí. que yo siempre hago de decir, espera un momento, espera un momento. ¿Vale? Las ganas y la rabia lo hacen todos. Acuérdate también, y acabo, de Alonso López el año pasado, en casa, llega, patapam, esta está aquí. Y Sí. las ganas y la ambición son muchas. Entonces, lo de Almansa no es quitarle mérito, pero es poner en valor que hay momentos y situaciones que hacen que pasen estas cosas. Y luego está la segunda parte, que vale para Almansa, para David Muñoz y para cualquiera de estos.
que una vez has hecho esto, hay que repetirlo cada fin de semana y hay que rematar, como hizo, eso sí, Pedro Acosta, que a la primera llegó y ganó, o Guevara a la segunda en este caso, porque muchas veces, claro, una cosa es hacerlo cuando no hay presión, pero ya luego hacerlo cuando tienes que hacerlo cuesta más. Y ahí es donde tendremos que ver. Y nadie le tiene que meter presión ni al Mansa ni a nadie, pero es así. O sea, hay que llegar y quedarse, que es lo difícil. Llegar como ellos hacen, lo hacen muchos. Llegar y rematar la faena, esa es otra película. Ya lo veremos, porque David Almansa seguro que lo que ha demostrado este fin de semana le da un pie a estar en el Mundial en breve. Efectivamente, yo se lo comentaba a Albert Alamino, que le lleva a él en el FinCEP, le decía, tranquilo que no llega al aeropuerto sin una oferta para el año que viene. En plan de broma, se lo decía, por supuesto. Pero respecto de lo que comentaba ahora al final Ricard, yo creo que para el wildcard de Jerez lo que hay que hacer es no meterle presión. Probablemente no pueda repetir el mismo resultado porque él mismo se va a meter presión. Pero lo que está claro es que va a poder llegar porque la capacidad, el talento y la velocidad los tiene. Y respecto de lo de Miño, tal y como en otros Vox MotoGP decíamos que se puede llegar a dar el caso de que un piloto corra en modo funcionario, también es cierto que hay pilotos que corren en modo buscar contrato, que no tienen nada que perder, absolutamente nada que perder, como era la situación de Miño, porque si se caía, si no terminaba o si llegaba el 15, es lo que decía Ricard, llegaba con 0 kilómetros de pretemporada, sin haberse subido a esa moto, sin haber trabajado con el equipo, y sin embargo se ha llevado pues los focos de la realización, ha salido en la televisión, le han visto en el podio y muy probablemente, aparte de que la lesión de Felón parece que va a ser un poquito larga y va a estar ahí, pues le abra las puertas de volver al campeonato. Si me permites, me parece a mí que no va a volver. Ahí lo dejo. Bueno, es una de las cosas que he oído, pero también había oído que sí, que le iban a dar. Entonces, como no es nada confirmado, yo no me atrevo, como dices tú muchas veces, a decir una cosa o la otra. De momento me quedo con la versión oficial y te haremos caso y seguramente nos quitaremos una vez más el sombrero ante lo que nos comentas. A ver, es una sensación, tampoco lo puedo firmar negro sobre blanco. Pero bueno, en cualquier caso, yo sí creo un poco que Miño ha venido con esa actitud de piloto buscando un contrato y que es ligeramente distinta de la actitud con la que venía Almansa. Pero bueno, que los dos nos han dado una grandísima carrera. Pero vamos, Dani Holgado sigue a lo suyo, que hizo cuarto, está líder del campeonato. Y yo creo que si lo comparamos con el otro KTM, equipo KTM, que es el de Layo, y el piloto, vamos a decir, Onchu Rueda, sí. que debería estar ahí, Denis Onchu, pues sale muy, muy, muy reforzada la figura de Holgado. Sí, pero a ver, déjame que, no para ti, que tú lo tienes claro, para algún seguidor que igual no lo tiene claro, se lo quiero dejar yo claro. Las Moto 3 tienen las mismas condiciones técnicas para todos los pilotos de la categoría, bien sea por parte de KTM, bien sea por parte de Honda. No existe la oficialidad en ningún componente. Y si quieres ver el equipo de Ajo Red Bull más oficial que el Red Bull de Hervé Poncharal, es porque quizá por palmarés esa impresión da, pero no hay ninguna moto mejor que la otra, ni un componente mejor que el otro. Hay que la gestión de esos componentes técnicos o la gestión deportiva del equipo es mejor o peor, y ahí pues puede haber diferencias como en Moto 2, pero a nivel de motos son iguales. De hecho, por lo tanto, Holgado tiene el mismo material que Rueda y que Onchu. Efectivamente, y déjame también añadir dentro de esta aclaración
que si Honda o KTM quieren introducir una mejora, tiene que ser para todos los equipos. No puede ser para un solo box. Tiene que ser absolutamente para todas las motos de su marca. Dicho esto, te devuelvo la palabra, Ricard. No. Simplemente era por aclarar que al final Holgado se siente a gusto con Héctor, con el técnico que tiene en el Tech3, y ahí están los resultados. Holgado va a estar todo el año ahí, no tengo ninguna duda. O sea, no la tengo. Lo que pasa es que si en Moto 2 decimos que van a haber 5, 6, aquí, pues eso, llevamos ya 2 carreras y tenemos, pues mira, 2 diferentes ganadores, que tampoco es tan difícil, pero bueno, tenemos ya 5 pilotos diferentes que han pisado podium, porque el único que ha repetido es Diogo Moreira, que ha conseguido, pues eso, un tercero y un segundo, el brasileño, y que va a ser otro que va a estar ahí todo el año. O sea, claro, pero el tema está en lo que dices, que apuntabas en Moto 2, ¿no? Que si son diferentes los pilotos que se van discutiendo por la victoria y tanto Moreira como Holgado siguen siendo regulares, claro, entonces el campeonato va a estar entre ellos dos. La emoción de cada carrera en Moto 3 está asegurada, eso lo tenemos todos muy claro. Pero la lucha por el título... es pronto. Claro, es claro, no, pronto. tiene que darle la constancia y la regularidad. Y eso es algo que de momento solo apuntan estos 2 pilotos que tú has dicho. Quizá creo que Dani Holgado se le ve con mayor gestión, aunque haya estado en el podio Moreira. Yo creo que le veo más capacidad de gestión de la carrera a Holgado. Totalmente, pero bueno, estamos en lo de siempre. La carrera que vimos en Portimao, aquí en Portimao, habían entrenado todos una barbaridad, y la que hemos visto ahora ha sido un poco más lotería, que no es que me guste la frase, pero no es todavía la media, pero sí que la sensación o la percepción de que Holgado, viéndolo rodar solo, viéndolo que no marea mucho y siempre está más o menos delante, es muy buena. Pero también lo es la de Rueda también, esa sensación siendo debutante de que tiene la velocidad. David Muñoz, uno de los claros favoritos. Es decir, sí, pero no se le ve de momento tan sólido. Lo que sí se le ve es que, como siempre, no puedes dudar de que aunque salga detrás, acaba de alguna manera llegando. Y en este caso, pues le salió mal, porque igual que Artigas, que fue una caída por simpatía que se llama, perdió la rueda delantera Artigas cuando estaba ya en posición de podium, y tenía justo detrás a David, que estaba nada, 10-15 metros o menos separado, y también acabó cayendo, y ambos hubieran estado en el podium porque tenían la velocidad. Es decir, que David Muñoz cometió un error, pues como el que pueda cometer el que hemos comentado de Pecco Bagnaia, un error que en agua es normal, que no se acaba el mundo por caerte en agua, que tiene su cierta lógica caerte en agua. Así que yo creo que David, lo único que le falta es conseguir cierta estabilidad para no tener que arriesgar tanto y salir más delante siempre, porque lo que está claro es que salga tercero no sale nunca casi, pero bueno, salga quinto, salga el 18. En tercera línea llega. Querías decir, sí. Sí, él siempre llega, esa es la parte buena que tiene David. Pero lo que pasa es que aquí tampoco me sabe mal, porque David, ya lo repito, es un claro candidato a... Pero es que hay gente que está haciendo muy buenas carreras, que no acaba de rematar por una cosa en la otra, y que todavía es pronto, considero, para dar a nadie por claro favorito, porque igual podemos llegar en un momento dado que se destaca uno y rompe porque mi claro favorito, y lo sabes desde este invierno, es Sasaki. Pues yo creo que le está pudiendo la presión o el contexto. O sea, cuando digo Sasaki, digo que para mí el tío más rápido, y creo que lo ha demostrado ya con esas 2 poles, si no me equivoco, es él. Pero luego te hace... y al final es porque también te digo, y lo conozco el tema, que los japoneses a veces también de gestión mental son complicaditos. Suzuki te hace un carrerón
que escaparse como se escapó, girando por debajo de 1,56, que todo aquel que cruzaba el 1,56 de tiempo por vuelta, ¡fiu!, al Se suelo, caía, sí. el tío, adiós, bravo. Moreira, que es un crack en estas condiciones, no pudo con él, le metió casi 5 segundos, ¿vale? Sí. Y a partir de ahí, pues todo el mundo más o menos en unas carreras de estas de agua, pero Suzuki te hace esto y luego igual te desaparece 3 grandes premios. Y ahora igual por llevarme la contraria va a ganar las 3 que vienen, ¿eh? Pero Bueno, quién sabe. me extrañaría, me extrañaría, como Jaume Massià, que tampoco estaba haciendo un carrerón el tío, Sí. pero ahí está que en un momento dado pierdes y al final pues Sí, no, sí. repito, me voy al discurso de antes. No puedo sacar muchas conclusiones de la carrera de ayer. No puedo porque es una carrera que hay que considerar que es que salvar los muebles. A gente le ha salido bien y a gente le ha salido mal, sobre todo en este caso de los nuestros, a Massià, a Rueda, Sí. al Mansa en este caso, que estaban ahí dando espectáculo y buenísimo además. Pues nada, pero es una carrera en agua que Pero no a mí, no, a no mí me me permite ha, analizar más. a pesar de lo difícil que es interpretar, que eso es muy cierto, hay veces que los pilotos te transmiten sensaciones, ¿no? Hablaba hace mucho tiempo con Carla Nieto, que estaba Binder en Moto 3 y todavía no había ganado. Y decía, es que este chaval me encanta porque le veo algo. Bueno, Y estoy de acuerdo, siempre lo he vendido así yo. eh, Me hablas de Darrell, ¿eh? Darren Bilder. sí, Darren, no del que Bad. está ahora en MotoGP. Sí. No, ese es Y yo te Bad. iba a decir que he visto Ese es Bad. algunas cositas en Xavi Artigas que me han gustado mucho. Bueno, mira, A pesar de que tuvo esa caída, yo después de esta carrera diría, oiga, me voy al pasado y digo, lo metería entre total, los favoritos del campeonato. totalmente cierto. Es decir, en Algarve, ten en cuenta que estuvo luchando toda la carrera en el top 4 y acabó octavo por un toque que lo sacaron, cosa habitual, y punto. Aquí, creo que lo vimos todos, que estuvo luchando ahí Sí, incluso con Almansa, toda la carrera top 5. Y pasó lo que pasó en un momento que estaba ya segundo, si no me equivoco, cuando se cayó. sí, Bueno, lo que hay, pero eso sí, lo acabas de decir tú, la actitud fue de luchador, tanto en la primera como en esta segunda carrera, frenando tarde, haciendo adelantamientos, y sí, es verdad que está en una situación que le permite el repetir en el mismo equipo, en las mismas condiciones técnicas y humanas, esa estabilidad que a veces los chavales necesitan, porque bueno, cada uno es como es y algunos necesitan un poco más de confort y otros les da igual. Yo me acuerdo que Acosta el año pasado se peleaba con el equipo o discutía con el equipo, pero los resultados más o menos iban saliendo igual. Hay otros que necesitan una atmósfera más tranquila. sí. Y sí, creo que, y en ese paquete de Artigas meto también a Ortolá, que también está tanto en esta carrera como en la primera muy activo y creo que ambos van a estar por podiums en varias ocasiones. Y digo, o he destacado estos dos porque son dos que tienen hándicaps importantes en Moto 3 y es esa, ya he explicado 1000 veces, altura y también peso que va en contra. Es decir, no estamos hablando de una gran diferencia, pero y menos en velocidad punta, porque hay que entender que la gente que es un poco alta y cubre muy bien el espacio entre la pantalla de la visera de la moto y el casco, aerodinámicamente, en máxima velocidad, está demostrado en los túneles del viento, son muy efectivos, ¿eh? O sea, mientras que un piloto pequeño, que igual tiene, no sé si me explico, la distancia Sí, entre sí. la cúpula y el casco más amplia, y luego no cubren tanto el espacio detrás de la cúpula, no tienen por qué tener una mucha mejor velocidad punta. Pero estos que son más pequeños y sobre todo más ligeros, sí que tienen aceleración un poco mejor, ¿vale? La velocidad punta en sexta de Artigas, de Ortolá, muchas veces es buena, pero hasta llegar a esa velocidad en marchas intermedias cuesta un poco más, ¿vale? Por el tema del peso, porque el peso sí que se nota, ¿eh? Ten en cuenta que estar 3 kilos por encima de otro piloto en peso
casi se corresponde a tener un caballo menos. Claro, es que es lo que te iba a decir, que la relación peso-potencia ahí es donde se nota. Y lo de la aerodinámica, no te preocupes que cuando Ducati esté en Moto3, Daliña nos hará una cortinilla extensible para que los pilotos no tengan ese hueco que genera pues ese rebufo, ese vortex. Y nada, pues yo por mi parte, yo no sé si quieres hablar de alguien más en Moto3, pero yo daría por zanjado el repaso al Gran Premio. Yo creo que hemos más o menos tocado varios temas. Evidentemente, como siempre, pedir disculpas si alguno cree que no hemos hablado suficiente de su piloto. No es ninguna dejadez, es que a veces pues son muchos, por fortuna, los nuestros y te puedes olvidar de uno más, menos, darle más atención o menos, y seguramente otro día será al revés y le daremos más atención, pero también es verdad que, claro, no hablar hoy más de David Almansa que de otro piloto, pues no tendría sentido. Ha sido la revelación, correcto, por dar un ejemplo, o de Sergio García en Moto3, en Moto2, y haber hablado más de Sergio que de Arenas. Bueno, pues en ese sentido siempre cometeremos errores. Espero que no nos metan muchas dobles long laps por esos errores que hemos cometido, pero disculpas desde aquí. Y nada, 15 días y volvemos en Austin. Aquí voy a estar yo en DAZN, que al fin me permite incluso estar un poco más concentrado en luego tener más fresca la documentación, porque insisto que aquí pues no he podido ver, por ejemplo, declaraciones de los pilotos para acabar de entender y poder interpretar y analizar mejor las cosas. Aunque yo tampoco os creáis que hago un análisis exhaustivo, porque muchas veces los pilotos también te dicen lo que les interesa contar, ¿eh? Me lo cojo con pinzas también, lo que dicen los pilotos, y depende del día y del aire que sopla. Pero bueno, yo creo que está bien y que seguimos teniendo un campeonato que nos va a dar mucho que analizar, porque nos quedan muchas sorpresas en todas las categorías. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu esfuerzo, Ricard, que te agradezco. Que como te he dicho antes, no hay descanso para los malditos y tú estás maldecido por este vicio del motociclismo, que es una pasión que te ha llevado por todas partes y te va a seguir llevando seguro. Bueno, y como haces tú, darle al like que se da a estas cosas modernas, al like y suscribiros, y así pues llegaremos y tendremos más alcance para que crezcamos entre todos y para que además pues nos dejéis ahí los comentarios que Lucio siempre está atento de poder responder. Y yo no lo hago porque es que tampoco sé gestionar esto de las redes, y esto lo lleva Lucio, que yo... No te preocupes. Pues muchísimas gracias, Ricard. Y yo, pues como os dice el gran Ricard Jové, porque no es de otra manera, es el gran Ricard Jové, agradeceros a vosotros que hayáis estado pasando este tiempo junto a Ricard y a mí con este análisis del Gran Premio de Argentina. Y como os estaba recordando Ricard, dadle al like, suscribíos al canal y sobre todo comentad con vuestros amigos con quien compartís la afición del motociclismo que este canal existe, que hacemos un análisis más pausado de lo que normalmente se intenta hacer, con más, vamos a decir, tranquilidad o perspectiva, y que os esperamos que dejéis vuestros comentarios. Y bueno, pues deciros que voy a sacar un vídeo explicando un poquito las características de la Honda y que pueden haber llevado a Marc Márquez a cometer el error de pilotaje que cometió y que reconoció. Chicos, os invito a que veáis todos nuestros programas, así que hasta pronto.